Vamos a sacar de dudas a todos esos padres, familias que se encuentran en esa situación y lo vamos a hacer junto a Nuria Vega, es psicóloga y tanatóloga. Nuria Vega, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, chicas. Gracias por esta oportunidad de estar aquí hablando de este tema tan sensible. Además, no es la primera vez que lo hacemos, pero sabemos que siempre surgen dudas. Pero ¿cómo le puede afectar la muerte de un ser querido a un niño? Me imagino que también todo depende de la edad del menor, ¿no? Sí, a ver, a los niños igual que a los adultos nos afectan estas situaciones de impacto que ocurren en nuestro entorno, en la unidad familiar. Y es importante que se integren a los menores. Fíjate que estamos en una sociedad muy tanatofoba, es decir, tenemos miedo a la muerte. Hablar de estas situaciones difíciles para nosotros en general, para los adultos, a los adultos nos genera muchísima angustia, muchísima preocupación. No es que nos olvidemos de los niños a la hora de hablar de este tema, sino que directamente les excluimos porque pensamos que es un tema tan impactante, tan fuerte, que les sobreprotegemos y queremos con esa protección, entre comillas, hacer que vivan esto de una manera un poquito más cuidada, pero realmente cuando no contamos con ellos en estas situaciones familiares, lo que hacemos es que vivan su proceso de duelo de una manera más aislada y haciéndose quizás en ocasiones fantasías que no son reales y que no son acordes con lo que se está viviendo en esa unidad familiar. Por tanto, sí que es importante esa integración, contar con ellos. No hay nada peor que un entorno que aísle e incapacite a cada miembro de su familia, bien sean niños, personas con discapacidad o incluso personas mayores con ciertos achaques de salud que a veces también a estas personas las excluimos. Claro, es que a veces podemos provocar un daño mayor a un niño y nos referimos ahora a un niño pequeño, 5 o 6 años, y a lo mejor pues se tiene que enfrentar a un trance que muchas familias tienen que pasar, que es despedir a un abuelo, por ejemplo, es una situación bastante habitual, y al excluirlos de ese drama que está pasando toda la familia, a lo mejor el daño que le hacemos es mayor que si incluyéramos a un niño de 5 o 6 años, por pequeñito que lo creamos, ¿no? Sí, lo importante es que los adultos que estemos ahí seamos honestos, sinceros con los niños. Los niños ven, o sea, en el día a día están en contacto con la vida y con la muerte también, es decir, jugamos a que nos matamos, jugamos a los médicos y tú eres el que te mueres o el que te enfermas, por tanto, sí que tenemos todas estas situaciones y los niños están en conexión con ellas. Lo que pasa es que cuando ocurre en nuestro entorno, muchas veces pensamos que sí que es verdad que no van a ser capaces de poder asimilarla o integrarla. Eso no es cierto. Si el menor encuentra en casa una comunicación honesta, una comunicación directa, sencilla, clara, cada padre, cada madre, cada abuelo conoce a ese menor que tiene en casa y sabe de qué manera puede trasladarle esto. Es verdad, como decían antes en la cabecera, que hay luego una serie de herramientas para poder acercarnos a ellos y trabajar estas circunstancias, quizás a veces de una manera más manipulativa, una manera más poética o creativa, como pueden ser los cuentos, los dibujos. Los niños tienen esta parte del juego simbólico donde integran todo esto y les ayuda mucho que les acompañemos con este tipo de herramientas. Pero de entrada, a la hora de dar la noticia, es importante que podamos transmitirle lo que está ocurriendo. Quizás no ahondar en detalles. Y sí que es verdad que es importante a veces que los adultos nos callemos más y preguntemos más. Los niños saben. Y si te sientas a su lado y le dices, ¿qué crees que está ocurriendo aquí? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo te sientes en este momento? Ellos te cuentan y te hablan de cómo lo están experimentando y también te dan soluciones o formas a la hora de llevar esta situación en casa. El caso es que muchas veces las familias recurrimos a frases, a expresiones que quizás tienden a confundir a los pequeños, sobre todo cuando decimos es que era tan bueno que Dios se lo llevó. Entonces eso genera unas determinadas contradicciones al niño o a la niña, esperando una respuesta diciendo si era tan bueno, ¿por qué Dios se lo llevó? ¿No? Entonces en ese momento es cuando generamos ese tipo de confusiones.
Sí, esto es cierto. Igual que muchas veces, como decía, a veces es más callarnos los adultos y preguntarles directamente a ellos. Por lo que estás diciendo, hay frases o explicaciones que les podemos dar que son de más, o eufemismos que hacen que ellos pues entren en contradicción, ¿no? Esto que dices, ¿no? Porque Dios se lo llevó, y luego te dice el niño, es que estoy enfadado con Dios y luego no quiero hacer la primera comunión. Yo tuve un caso como este que estoy comentando, ¿no? Él, pues claro, estoy enfadado porque Dios ha sido injusto y se ha llevado a mi ser querido. Igual que el hecho de comentarles que pues se fue de viaje o está dormido. Todas estas cosas hacen que los niños luego tengan miedo a la hora de... Primero, con el viaje se quedan esperando a que vuelva ese ser querido y entonces no les estamos ayudando, acompañando, esta es la palabra. Igual que a los adultos los acompañamos en sus procesos de duelo, a los menores, a los adolescentes hay que acompañarles. Cada persona, yo siempre digo que las personas somos como huellas dactilares, únicas, especiales. Por tanto, nuestros procesos vitales van a tener un tiempo único, el de cada uno, para elaborar esta circunstancia, y también unos afrontamientos, unas formas de llevar esto. Por eso es importante ir a la persona, en este caso a los menores. Y como bien decía, estas frases o estas explicaciones que le damos hay que tenerlas en cuenta, porque a veces podemos confundir mucho más. Es que se va a convertir en una mariposa, es que está en el cielo que se va a convertir en una estrella. Bueno, esto puede ayudar en cierto momento, pero quizás el niño o la niña es que nos va a dar esa metáfora poética que le ayude a integrar esta muerte. Claro, hay una clave de todo lo que ha dicho Nuria Vega, que tiene que ver también con cada niño, con la edad que tenga, con el nivel de madurez que tenga, porque a lo mejor no es lo mismo un niño de 10 años que determinado que otro, pero sí que a lo mejor nos ponemos ya en niños un poquito mayores, con algo que les puede surgir a cualquier familia. Un niño de en torno a 10 años, 11 años, que también tiene que acompañar a sus padres. ¿Sería adecuado que lo acompañara a un entierro, tal y como además está establecida pues, la ceremonia en España, que es un poco más dura, a lo mejor que en otros países en los que hay una especie de celebración alrededor? Aquí es complicado. ¿Qué opina al respecto? Los ritos funerarios que tienen que ver con la muerte son ritos socializadores. Nos ayudan a estar unidos en nuestra aflicción, nos ayudan como comunidad, como familia, a expresar este duelo que estamos viviendo. Los niños tienen que ser integrados, es decir, y consultados para ello. Es importante, incluso a edades tempranas también, comentarles lo sucedido y preguntarles si les apetece. Pero claro, antes de si te apetece o qué te gustaría a ti hacer, hay que preguntarles, hay que explicarles, qué se puede encontrar cuando vaya allí y acotar también los tiempos en los que estos menores pueden estar, por ejemplo, en el velatorio o en el funeral o en el entierro. Porque sí que es verdad que en mi caso, con los pacientes que yo llevo viendo durante años, muchas veces estos menores lo que te dicen es que algunos te dicen que sí, que quieren ir a ver a su padre, a su abuela, que necesitan tener un momento de despedida en este ritual que es para todos. Por tanto, volvemos otra vez a la integración. Pero hay otros que por lo general te suelen decir que no, que prefieren quedarse en casa de algún tío, de algún abuelo o con algún amigo y hacer posteriormente, muchas veces yo aconsejo ofrecerles una manera de despedida más en la intimidad, con cosas que ellos quizás vean que les puede ser útiles. En este caso, pues hacer un dibujo o escribirle una carta y tú se lo llevas y se lo dejas allí, se lo pones en la caja, o cuando vaya a ser incinerado lo puedes poner allí y que esto se vaya con él allí donde va. Esto muchas veces para ellos es necesario, permitir esta despedida y permitir que si lo desean estén ahí en la manera que necesiten, bien de manera presencial o bien con algún objeto simbólico o con alguna acción simbólica que a ellos les ayude, sí que ayuda muchísimo a su proceso de duelo. Bueno, ya por último, casi para finalizar, ¿la muerte se asume de diferente manera si es una muerte esperada o si es una muerte fortuita? Lo digo porque igual si es una muerte esperada al niño o a la niña se le puede preparar para ello, ¿no? Claro, en esto hay diferencias, ¿vale? La muerte es la muerte y nos va a doler a todos cuando ocurre.
por mucho que hayamos anticipado esta circunstancia y hayamos anticipado un duelo. Pero sí que es cierto que hay diferencias importantes. Cuando tenemos una enfermedad con una trayectoria, con un proceso que estamos viviendo de manera continuada en la familia, nos da tiempo a que todos los miembros podamos colaborar en este proceso. Es decir, el menor que tiene a su mamá enferma, que va a morir, por ejemplo, por un cáncer. Si este menor lo integramos y normalizamos, esta es la palabra, con este menor que pueda ayudar a su madre, por ejemplo, pues cuando tiene vómitos o cuando hay que limpiar el catéter. Todo esto ayuda a que esté conectado con este proceso y entonces cuando llegue el final de vida de esta mamá pueda por lo menos llevarlo de otra manera, aceptar que esto está ocurriendo, comprender que esto está ocurriendo. Esto no quiere decir que luego, perdón, no le duela, claro que le va a doler. Estas emociones tienen que estar, la tristeza, la rabia, la impotencia, cualquier otra que pueda estar ahí, a veces incluso la culpa, ¿no? Cuando es algo fortuito, es algo súbito, está el factor de impacto emocional y de no anticipación, de no preparación para ello. Y es verdad que aquí se dan muchas veces factores más traumáticos que hay que acoger con estos menores. No obstante, sí que es verdad que si se sabe acompañar y, como decíamos desde el inicio de esta entrevista, el sentarnos con ellos y el poder explicarles de una manera sincera, honesta, adecuada a su edad, lo que está ocurriendo, integrarles en esto, podemos prevenir el que puedan haber sintomatología más traumática a posteriori. Yo he tenido pequeños en consulta que de hecho me acuerdo de un caso que su padre falleció delante de él por un infarto, el niño estuvo presente en todo momento y de hecho es un niño que ahora mismo está muy bien, que no requirió tampoco de mucha más terapia. Pero sí que están estas diferencias como marca. Pues Nuria Vega, psicóloga y tanatóloga, gracias como siempre por atendernos. Buenos días, Canarias. Gracias, hasta una próxima ocasión. Buenos días. Gracias, buenos días.